Imagínate a los 19 años. Te han frotado hasta dejarte impecable. Te han vestido con seda que nunca fue pensada para ti, envuelto en telas prestadas de otra vida. Te dicen que has sido convocado para servir. Te dicen que es un gran honor. Lo que nadie te dice es que no volverás a casa. Los corredores del palacio se extienden ante ti, silenciosos de una forma que se siente deliberada, antinaturalmente silenciosos. Los eunucos tiran de tus mangas, alisan cada pliegue. Uno corrige el ángulo de tu cabeza, otro pregunta tu nombre, no para conservarlo, sino para asegurarse de que desaparezca. En algún lugar, más allá de una fina pantalla, alguien respira. Tranquila, medida, absoluta. No has visto su rostro, pero ya sabes que esto no es una audiencia rutinaria. Pronto entenderás por qué fuiste seleccionado. Pronto comprenderás por qué nunca se pidió permiso. Y pronto quedará claro que este momento no tiene nada que ver con la atracción. Esto trata de acceso. Esto no es una leyenda. No fue una calumnia inventada por rivales. Fue un procedimiento. Y la figura que esperaba más allá de la cortina no era un emperador. Su nombre era Wu Zetian. Lo que ella creó dentro de la ciudad prohibida fue tan perturbador que las generaciones posteriores borraron primero a los hombres implicados y luego la remodelaron a ella como un monstruo para poder darle sentido a todo. Y esta historia no comienza con la decadencia, comienza con un niño. Antes de continuar, si la violencia oculta y las verdades enterradas de la historia te atraen, suscríbete a Grim History y pulsa Me gusta. Y cuando llegues al momento que más te inquiete, dime desde dónde estás viendo esto. Nuestra historia comienza en el año 624. En el apogeo de la dinastía Tang, nació una niña en un mundo estructurado para excluir a las mujeres. No era de sangre real, nunca estuvo destinada a gobernar. Su nombre era Wu. Era hija de un próspero comerciante de madera de Sichuan, una región donde las voces de las mujeres eran engullidas por la distancia y la tradición. Mientras los niños eran formados en los clásicos y preparados para ocupar cargos, Wu leía en silencio. Memorizaba las palabras de eruditos muertos hacía mucho tiempo. Historia, filosofía, poesía, no como un pasatiempo, sino como una armadura. A los 14 años ya comprendía una verdad brutal. El conocimiento podía herir más profundamente que el acero. Ese mismo año, un mandato imperial selló su futuro. Fue llamada al palacio como concubina de bajo rango del emperador Taizong. La corte lo llamó un privilegio. En realidad, era confinamiento cubierto de seda. El palacio nunca fue un refugio, era un engranaje. Cientos de mujeres pasaban sus vidas esperando ser notadas una sola vez. La mayoría nunca lo eran. La mayoría desaparecía sin dejar rastro. Wu eligió un camino distinto. Observó, escuchó con atención, estudió la autoridad como otros aprendían labores de aguja. Mientras las manos bordaban motivos, ella trazaba salidas en su mente. Aprendió lo que significaba el silencio, cómo hablaba la postura, cuánto podía durar una mirada antes de volverse peligrosa. Taizong apenas la reconoció, y los años pasaron sin tocarla. Entonces la tradición intervino. El emperador murió. Según la costumbre, la vida de Wu debía terminar junto con la suya. Como antigua concubina, fue enviada a un convento budista. Aislamiento, oscuridad, borrado. Pero ella no desapareció. A los 26 años, cuando debería haber sido olvidada, Wu regresó al palacio, ya no invisible, sino innegable. Desafiando todas las normas, se convirtió en consorte de Gaozong, el nuevo emperador y el hijo del hombre que una vez controló su destino. Esto fue más que un escándalo. No tenía precedentes.
La historia no ofrece una explicación clara de su regreso. Una citación discreta, aliados estratégicos, un momento impecable. Lo que sí sabemos es esto. Wu Zetian no confió en nada que no pudiera controlar. Una vez dentro de nuevo, actuó con decisión. Los oponentes desaparecieron. La emperatriz fue despojada de su rango. Otros fueron destituidos, silenciados o enviados lejos. No se anunciaron ejecuciones, solo ausencias que se acumularon hasta contar su propia historia. Cuando la salud de Gao Zong se quebró, Wu ocupó el espacio que él dejó. Emitía órdenes, recibía enviados y gobernaba en su nombre. Para entonces, el imperio ya obedecía sus mandatos, solo faltaba el título. En el año 690 lo reclamó. Wu Zetian se declaró emperatriz de China, no una regente, no una socia, la única soberana. Estableció su propia dinastía y gobernó durante casi 20 años. El orden confuciano se tambaleó. Los eruditos se aferraron a textos que ya no podían explicar la realidad, porque Wu Zetian no fue una excepción dentro del sistema, fue su inversión, y gobernó con eficacia. Reestructuró las oficinas del gobierno, elevó la capacidad por encima del linaje. Cada decreto llevaba su autoridad. Sin embargo, su legado más inquietante no quedó escrito en la ley. Se ocultó tras los muros del palacio. En cámaras privadas, donde el poder siempre había fluido en una sola dirección, Wu lo redirigió. Reconoció algo que los gobernantes anteriores se negaron a admitir. Los cuerpos siempre habían sido instrumentos de la política, así que decidió empuñar esa verdad de otra manera. Las acciones de Wu Zetian no estuvieron impulsadas por la indulgencia, estuvieron impulsadas por el control. Los historiadores posteriores la condenaron con una hostilidad sin precedentes, porque nada perturba más al patriarcado que ver su propia lógica reflejada de vuelta. Lo que durante mucho tiempo se aceptó para los emperadores varones, vastos harenes, placer ligado al ascenso, se volvió imperdonable cuando una mujer ejerció la misma autoridad. En el registro histórico, el deseo masculino era estrategia. El deseo femenino fue etiquetado como desviación. Para este punto, el dominio de Wu sobre el poder era absoluto. La corona ya no era simbólica. No solo había sobrevivido al sistema, lo había vaciado desde dentro y lo había ocupado en solitario. Pero el poder no puede funcionar solo mediante decretos. Requiere vigilantes, requiere oídos atentos, requiere cuerpos lo bastante cercanos como para detectar la traición antes de que sea pronunciada en voz alta. El verdadero cambio no ocurrió en campos de batalla lejanos, ocurrió en los pasillos perfumados del palacio. Wu Zetian no reparó el sistema, lo reformó hasta convertirlo en un arma. De esa decisión surgió el Kongen, públicamente una institución ceremonial, en privado una red de vigilancia disfrazada de intimidad. En realidad, funcionaba como un harén masculino controlado por el Estado. Los hombres nunca fueron elegidos por linaje noble ni por logros en el campo de batalla. Su selección obedecía a criterios distintos: la fuerza de la mandíbula, el equilibrio del rostro, el tono calmado de la voz, la gracia de los dedos deslizándose sobre un guqin. Algunos fueron entregados por funcionarios ambiciosos que ofrecían a sus propios hijos como prueba de lealtad. Otros fueron identificados por agentes discretos que se movían silenciosamente por las provincias, encargados de encontrar jóvenes obedientes, sin ataduras y fáciles de borrar de los registros. Se decía que Wu Zetian imponía estándares exigentes: juventud intacta, piel sin marcas, inteligencia combinada con obediencia. No estaba reuniendo amantes, estaba recopilando herramientas. Cada hombre era entrenado no solo en intimidad,
sino en conciencia. Se les enseñaba a escuchar sin reaccionar, a observar sin ser vistos, a convertir pausas, suspiros y miradas fugaces en conocimiento útil. Ser miembro del Kongen significaba convertirse en el sistema nervioso del imperio, envuelto en seda. El primero en destacar fue Feng Xiaobao, nacido sin rango ni ascendencia en una aldea remota. Un día, una princesa lo notó. No mucho después, estaba arrodillado junto a la cama imperial. Para justificar su presencia, fue ordenado como monje budista y recibió el nombre de Xue Huaiji, aunque nada en su ascenso sugería moderación. Se convirtió en el compañero secreto, enviado y ejecutor de Wu Zetian. Ordenó la construcción de templos, supervisó el Salón de la Luz y recibió honores militares sin empuñar nunca una espada. Montaba caballos imperiales. Humillaba a los funcionarios con sonrisas corteses. Hablaba cuando la emperatriz elegía el silencio. Pero el poder consume a quienes están más cerca de él. Xue Huayi se volvió imprudente. Seguro de su protección, se burlaba abiertamente de los monjes taoístas. Entonces sobrepasó los límites. Tras un enfrentamiento con la emperatriz, incendió el Salón de la Luz, la estructura misma que encarnaba su gobierno. Las llamas destruyeron más que piedra. Su protección se desvaneció con el humo. Fue emboscado y asesinado, su nombre borrado, sus restos esparcidos en el templo del caballo blanco. No hubo memorial. Llorar estaba prohibido, pero el espacio que dejó pronto fue ocupado. Tras él llegó Shen Nanchu, conocido como el Silencioso. No un estadista, no un ejecutor. Tal vez médico, tal vez poeta, tal vez solo músico. Lo que más importaba era lo que se negaba a perseguir. No exigía rango, no espiaba a funcionarios, no emitía juicios. Tocaba el guqin como si ofreciera calma en lugar de ambición. En un sistema construido completamente sobre el control, su silencio se volvió lo bastante raro como para sobrevivir. Permaneció hasta su tranquila muerte, rumoreada como resultado de un tónico de su propia creación. No le siguió odio, solo murmullos. Fue la anomalía. Las figuras más temidas aparecieron después. Los hermanos Zhang. Zhang Yiqi y Zhang Chenchong no fueron simplemente compañeros. Se convirtieron en centros gravitatorios, presentados mediante recomendación de la élite. Algunos decían que por la propia princesa Taiping. Jóvenes, educados y despiadados, transformaron el Kongen en algo que se parecía a un ministerio en la sombra. Nada llegaba a la emperatriz sin pasar por ellos. Uno controlaba audiencias y delegaciones extranjeras, el otro redactaba decretos imperiales. Los funcionarios se inclinaban ante los hermanos antes de tener siquiera acceso a Wu Zetian. Para la élite confuciana, esto era intolerable, no porque existiera un harén, sino porque funcionaba. Los hermanos actuaban como ministros, espías, diplomáticos y contradicciones vivientes del orden patriarcal. Wu Zetian había tomado la antigua fórmula: las mujeres obedecen, los hombres gobiernan, y la fundió bajo su corona. El deseo se convirtió en administración. La intimidad se convirtió en vigilancia. Los historiadores posteriores la etiquetarían de depravada, no por lo que hizo, sino porque aplicó las reglas masculinas más eficazmente que la mayoría de los emperadores varones. Para el año 699, el Kongen estaba completamente formalizado. Tenía rangos, archivos y roles asignados. Algunos miembros componían poesía imperial, otros conducían rituales estatales. Muchos recibieron títulos y propiedades. Todos eran piezas en el tablero de Wu Zetian. No había romance, solo cálculo. La emperatriz no dormía con hombres, dormía con información. Rumores se extendieron por la capital. 3000 hombres, uno por cada noche.
Pero estas cifras eran exageraciones nacidas del miedo. La verdad era más fría. Su harén no era indulgencia. Era un reflejo, mostrando cómo se ve el poder cuando se despoja completamente del género. La autoridad absoluta nunca permanece estable. Se expande, se endurece y finalmente se deteriora, como fruta dejada demasiado tiempo al calor. Ese deterioro finalmente alcanzó el palacio de Wu Zetian. A los primeros años del nuevo siglo, la emperatriz estaba decayendo. Sus ojos, antes lo bastante agudos para silenciar ministros, ahora se esforzaban en corredores sombreados. La voz que una vez paralizó ejércitos emergía en respiraciones fragmentadas, debilitada por fiebre y tos. El cuerpo que desafió a un imperio se convirtió en su propio confinamiento. En la superficie, el Estado seguía funcionando. En realidad, Wu Zetian ahora presidía algo vacío, no un corazón político, sino un crecimiento que se hacía pasar por gobierno. Los hermanos Chang se habían convertido en sus órganos. Ya no eran favoritos, eran el mecanismo mismo. Controlaban el acceso, moldeaban la política y doblaban la autoridad, como si el trono fuera un juego privado. Wu Zetian les había permitido tanta cercanía que la frontera entre su voluntad y la de ellos se disolvió. A medida que la emperatriz se desvanecía, ellos prosperaban. Su juventud contrastaba severamente con la vejez de la corte. Sus túnicas de seda, piel tersa y movimientos fluidos en los banquetes chocaban con la rígida severidad de la vieja aristocracia. La belleza misma se convirtió en una forma de poder, y eso los hacía insoportables. El palacio comenzó a desmoronarse desde dentro. Los rumores se afilaban como cuchillos. Se extendieron susurros sobre ceremonias disfrazadas de excesos, sobre músicos compartidos entre habitaciones, sobre aromas importados que no solo ocultaban el cuerpo debilitado de la emperatriz, sino también la podredumbre del propio régimen. Cada relato apuntaba a la misma conclusión. Algo había salido fuera de control. Wu Zetian se aferraba al trono mientras las noches se prolongaban sin fin. El sueño la abandonó. Estaba rodeada de eunucos que ya no sabían si servían a una gobernante o a un fantasma. Sus manos temblaban al firmar edictos. Su memoria fallaba, pero su determinación, incluso en decadencia, permanecía intacta. Y eso aterrorizaba a sus enemigos más que su fuerza alguna vez lo había hecho. Las mujeres poderosas solo son toleradas si desaparecen en silencio. Wu Zetian se negó. No se apartó. Se negó a rendirse. Eligió morir en el trono. Y por eso la historia la castigó, no con acero, sino con un veneno lento de ridículo, distorsión y memoria reescrita. Mientras su cuerpo se debilitaba, los hermanos Chang sostenían las riendas en las sombras brillantes. Uno manejaba a los enviados extranjeros con cortesía cuidadosa. El otro supervisaba el Kongen, ahora funcionando como un estado dentro del estado. Ningún nombramiento, ninguna ejecución, ningún mensaje pasaba sin su revisión. Algunos funcionarios se derrumbaban bajo la presión, otros se quitaban la vida. Algunos intentaron huir. Ninguno lo logró. La red de vigilancia que Wu Zetian había construido ahora se cerraba hacia adentro. El harén, antes su arma más aguda, se había convertido en su jaula. Ya no caminaba. La llevaban por el palacio en una litera dorada, envuelta en cortinas perfumadas que apenas ocultaban el hedor de la descomposición. Sus dedos se hinchaban, su piel se volvía gris. Solo los hermanos Chang podían tocarla. Solo ellos escuchaban sus palabras. Esa exclusividad cimentaba su poder y sellaba su destino. La vida en la corte se volvió insoportable. Cada banquete, cada audiencia, cada pausa en la conversación estaba cargada de tensión.
La sospecha espesaba el aire. La traición ya no susurraba. Esperaba. Silenciosamente se fue formando una coalición. Altos funcionarios, generales veteranos, eruditos que una vez se inclinaron ante su autoridad. No gritaban, no convocaban multitudes, preparaban un final. El golpe llegó sin ceremonia. Una mañana, las puertas del palacio permanecieron cerradas. Los corredores estaban vacíos. Los músicos no tocaron. Los eunucos desviaron la mirada. En el centro de la quietud, Wu Zetian, envuelta en seda y fiebre, reconoció la verdad. El poder por sí solo no podía protegerla. La lealtad no puede sobrevivir al miedo. El miedo, como toda vida, eventualmente muere. Llegó el invierno de 705, sin nieve, pero pesado como el hierro. El palacio despertó al raspado de botas acorazadas sobre la piedra. Ninguna trompeta anunció el cambio. La historia simplemente se movió. Las puertas que antes se abrían a los hermanos Chang fueron cerradas con llave. Los sirvientes evitaban su mirada. Todos sabían que esto no era una sorpresa. Era el acto final. Los hermanos fueron capturados al amanecer, todavía en ropa de dormir. Uno intentó negociar, el otro suplicó. No hubo juicios, no hubo cargos formales. El veredicto fue inmediato. Fueron ejecutados en los jardines interiores, sus cabezas exhibidas en la puerta norte, por donde antes caminaban los enviados extranjeros. El mensaje era claro. El cuerpo que reclamó el trono sería purgado con espectáculo. Wu Zetian fue despertada por extraños, no por voces familiares, no por sirvientes leales. Su cuerpo resistió el movimiento. La fiebre corría por sus venas. Aún así, comprendió. El trono la había abandonado antes que su cuerpo. Fue obligada a abdicar, no con espadas ni cadenas, sino mediante documentos, sellos y palabras ceremoniales vacías pronunciadas por hombres que una vez temblaron ante su presencia. El decreto fue sellado con su propia mano entumecida. La tinta negra manchó sus uñas. Nadie la limpió. Cuando cae un emperador, los enemigos a menudo le conceden tragedia. Cuando cae una emperatriz, la convierten en monstruo. El derrocamiento no bastó. Su ambición tuvo que ser pintada como locura. Su deseo, reescrito como enfermedad. Su legado reducido a escándalo. Wu Zetian fue trasladada a un palacio secundario, nunca oficialmente encarcelada, pero hecha invisible. No le llegaban informes. Ningún decreto salía de su mano. No veía nada más allá de los muros y los sirvientes desconocidos. Murió poco después. La fecha exacta nunca fue registrada cuidadosamente. No hubo luto público, ni procesión imperial. Solo un modesto entierro, seguido de algo mucho más severo que la muerte, el olvido. Los registros oficiales fueron editados. Los nombres de sus consortes desaparecieron. El congen fue desmantelado. Sus edictos fueron revocados o reasignados. En los textos confucianos se convirtió en advertencia. En la poesía, una distorsión. En el folclore, una bruja. Y aún así, la censura nunca es completa. Algunos cronistas dejaron pequeños fragmentos, garabatos en los márgenes, detalles demasiado exactos como para ser inventados, títulos que otorgó, leyes que reformó, funcionarios promovidos por habilidad en lugar de lazos familiares, evidencia de una gobernante que actuaba como siempre lo habían hecho los hombres, pero pagando costos que ninguno de ellos jamás enfrentó. Tras su caída, la dinastía Tang se esforzó por remodelar su memoria. Su existencia no podía ser borrada, así que la deformaron. Se convirtió en la emperatriz de 1000 amantes, una figura grotesca que supuestamente desechaba a los hombres tan fácilmente como los edictos, una hereje que colocaba su lecho por encima de la ley.
Estas imágenes se repitieron hasta endurecerse en verdad aceptada, y con cada repetición desaparecía la complejidad. El método detrás de sus relaciones se perdió porque la realidad era más peligrosa que cualquier mito. Wu Zetian no fue destruida por la indulgencia, fue deshecha por la claridad. Su cuerpo murió, pero su legado sufrió una muerte lenta. Olvido selectivo, distorsión deliberada, una narrativa envenenada desde su origen. Durante siglos, los registros oficiales se burlaron de ella. Se ignoró su habilidad como administradora. Se olvidó su capacidad para gobernar sola a un vasto imperio. Solo sobrevivió una acusación, que había convertido la corte en un burdel. Los historiadores confucianos perfeccionaron un arma sin sangre, reescribiendo todo. Cada amante exagerado, cada compañero amplificado. El Kongen, que alguna vez fue un órgano estatal, se describió retroactivamente como un burdel oficial. Hombres que habían servido como diplomáticos, poetas o funcionarios, fueron reducidos a juguetes. Nada de esto aparece en los archivos originales. Estas historias surgieron después, cuando el gobierno masculino necesitaba justificación, cuando su historia se convirtió en advertencia para mujeres ambiciosas. En estos relatos, una mujer poderosa siempre termina igual: aislada, envejecida, despreciada. En la historia oficial, el deseo masculino representa estabilidad. El harén de un emperador muestra prestigio, virilidad, continuidad. El deseo femenino, en cambio, se trata como corrupción. Cuando Wu Zetian reflejaba a sus predecesores, no se llamaba autoridad. Se etiquetaba como pecado. Se llamaba enfermedad. El harén masculino no dejó descendencia. Ningún apellido sobrevivió. Ningún hijo reclamó linaje. Eso hizo que el borrado fuera simple. No hay estatuas de Xue Huaiyi, ni tabletas de Shen Nanchu. Los hermanos Chang existen solo como símbolos de corrupción, nunca como estrategas. Sus retratos fueron destruidos, tumbas profanadas, nombres eliminados de los registros familiares. Fueron eliminados como si nunca hubieran existido. Pero el silencio que dejaron habla más alto que cualquier registro. Cada omisión en la historia es una confesión. Cada biografía que reduce a Wu Zetian a sus amantes revela más sobre el miedo de los escritores que sobre la emperatriz misma. No se trataba solo de invertir roles de género. Amenazaba al patriarcado mismo, una mujer que podía desear libremente, usar cuerpos como instrumentos del Estado y gobernar sin ceder su control privado. Por eso fue castigada, no por debilidad o crueldad, sino por demostrar que el poder no tiene sexo. La historia discrepa. Su tumba aún se mantiene en Luoyang, sin epitafio, sin títulos, sin explicación. Solo piedra, viento y silencio intencional. Bajo ella descansa una de las verdades más incómodas de la China imperial. Una mujer gobernó tan eficazmente como cualquier hombre, y su harén no fue indulgencia, sino reflejo. Durante siglos nos enseñaron a admirar a los emperadores por el exceso y a temer a las emperatrices por lo mismo. Se decía que Wu Zetian era peligrosa porque deseaba demasiado, nunca que los hombres antes que ella eran elogiados por el mismo comportamiento. Lo prohibido nunca fue el deseo, fue la comparación. Y contar estas historias hace más que recuperar el pasado, fractura la narrativa oficial, porque cada vez que se cuenta una verdad enterrada, la historia tiembla. ¿Fue Wu Zetian una tirana o simplemente el espejo que el poder masculino se negó a enfrentar? Deja tus pensamientos abajo.